Cuando hoy escuchamos el nombre de Iker Casillas, pensamos automáticamente en noches mágicas, en guantes levantados al cielo y en un país entero llorando de alegría. Pero mucho antes de convertirse en símbolo eterno del fútbol español, el niño que un día sería capitán de la selección nació el 20 de mayo de 1981 en Móstoles, un municipio humilde de la Comunidad de Madrid, donde los sueños parecían demasiado grandes para las calles estrechas y los bloques de viviendas trabajadoras. Hijo de José Luis Casillas, funcionario, y María del Carmen Fernández, peluquera. Iker creció en un hogar sencillo, marcado por el esfuerzo diario y los valores tradicionales. No hubo privilegios, no hubo padrinos influyentes, no hubo caminos fáciles. Lo que sí hubo fue disciplina. Hubo madrugones, hubo viajes en transporte público para entrenar. Y, sobre todo, hubo una fe silenciosa de sus padres que lo acompañaría incluso cuando el mundo entero lo cuestionara años después. Desde pequeño, el balón fue su refugio. Mientras otros niños soñaban con marcar goles, él soñaba con impedirlos. Su posición como portero no fue casualidad. Nació de una mezcla de intuición, valentía y una obsesión casi infantil por lanzarse al suelo sin miedo. ¿Quién iba a imaginar que aquel niño delgado, de reflejos eléctricos, terminaría defendiendo la portería más exigente del planeta? A los 9 años, ingresó en la cantera del Real Madrid, una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. No era solo un club, era una institución que devoraba talentos o los convertía en leyenda. Y el pequeño Iker estaba dispuesto a enfrentarse a ese juicio implacable. Las categorías inferiores fueron su primera escuela de presión. Cada entrenamiento era una prueba. Cada error, una advertencia. Lo que pocos saben es que, en aquellos años formativos, Casillas enfrentó momentos de profunda inseguridad. No siempre fue el héroe. No siempre fue el prodigio. Hubo temporadas en las que dudaron de su estatura, de su físico, de su carácter. Algunos entrenadores pensaban que no imponía lo suficiente. Otros cuestionaban su liderazgo silencioso. Pero si algo definía al joven Iker, era su resistencia emocional. Callaba, trabajaba y volvía al campo dispuesto a demostrar que la grandeza no siempre grita. En su adolescencia, mientras sus amigos comenzaban a vivir la ligereza de la juventud, él ya convivía con una responsabilidad prematura. El escudo del Real Madrid no es un símbolo liviano. Es una carga histórica que exige perfección. A los 16 años, ya entrenaba ocasionalmente con el primer equipo. A los 18, el destino lo empujaría inesperadamente a una final de Champions League, convirtiéndose en uno de los porteros más jóvenes en disputar el torneo. Pero antes de esos focos, antes de los estadios repletos, antes de los cánticos con su nombre, hubo un adolescente que regresaba a casa exhausto, que escuchaba a su madre preguntarle si estaba comiendo bien, que sentía el peso de no poder fallar porque representaba no solo a un club, sino a una familia entera que había apostado por él. La infancia de Iker Casillas no estuvo marcada por tragedias visibles ni escándalos tempranos. Fue una niñez aparentemente normal. Sin embargo, la verdadera carga fue invisible. La presión constante de ser la promesa. Esa etiqueta puede elevar, pero también puede destruir. ¿Cuántos talentos juveniles se quedaron en el camino? ¿Cuántos porteros brillaron en categorías inferiores para luego desaparecer en silencio? Él no desapareció. Su carácter introvertido, muchas veces confundido con frialdad, nació precisamente en esos años. Aprendió pronto que hablar menos era sobrevivir más, que la prensa puede encumbrarte en la mañana y enterrarte por la noche, que el fútbol no perdona la debilidad emocional. Y aunque todavía faltaban años para que su nombre se asociara con títulos mundiales y lágrimas históricas, la semilla de su fortaleza ya estaba plantada. En casa, la familia seguía siendo su ancla. Sus padres evitaron que el éxito precoz lo desviara. No hubo excesos ni celebraciones desmedidas. Había reglas. Había estudio. Había una insistencia constante en mantener los pies en el suelo. Esa base sería crucial cuando la fama llegara como un huracán. En retrospectiva,
Resulta casi irónico pensar que el niño que soñaba con detener balones terminaría enfrentándose, décadas después, a pruebas mucho más duras que un penalti en el último minuto. Porque la verdadera batalla de Iker Casillas no siempre estuvo en el área pequeña. Muchas veces estuvo en su interior. Hemos recorrido los cimientos, la familia, la disciplina, la cantera, las primeras dudas y las primeras señales de grandeza. Pero la pregunta permanece abierta. ¿Cómo ese niño de Móstoles se transformó en uno de los porteros más admirados del mundo? ¿Y en qué momento la gloria comenzó a mezclarse con sombras que nadie anticipaba? El salto definitivo llegó cuando Real Madrid decidió confiar en aquel joven portero en el momento más exigente. En el año 2000, con apenas 19 años, Iker Casillas disputó la final de la UEFA Champions League. Se convirtió en uno de los guardametas más jóvenes en hacerlo. Aquella noche no solo defendió una portería, defendió la historia de un club acostumbrado a la grandeza, y respondió. Pero ese fue solo el inicio. Durante más de una década, Casillas fue el guardián indiscutible del Real Madrid. Ganó múltiples títulos de la Liga, Copas del Rey y, sobre todo, levantó 3 Champions League, 2000, 2002 y 2014. Cada trofeo consolidaba una narrativa, la del portero que aparecía en los momentos imposibles, el que detenía penaltis cuando todo parecía perdido, el que salvaba partidos con reflejos que desafiaban la lógica. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió cuando se enfundó la camiseta de la selección española. Con la selección de fútbol de España, Iker no solo fue capitán, fue el rostro de una generación irrepetible. En 2008, España conquistó la Eurocopa. En 2010, levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica. En 2012, volvió a ganar la Eurocopa. 3 títulos consecutivos que cambiaron la historia del fútbol español. ¿Recuerdas aquella final del Mundial 2010 contra Países Bajos? El minuto decisivo. El mano a mano ante Arjen Robben. Ese instante en el que el país entero dejó de respirar. Y allí estuvo él. La pierna extendida, el reflejo milimétrico. La parada que muchos consideran una de las más importantes en la historia de los mundiales. En ese momento, Iker dejó de ser simplemente un portero. Se convirtió en San Iker. La prensa lo veneraba. Los aficionados coreaban su nombre. Los niños pedían guantes como los suyos. Era el líder silencioso de un equipo que dominaba el mundo. No necesitaba discursos rimbombantes. Su autoridad estaba en sus actos. A nivel individual, acumuló reconocimientos. Fue incluido 5 veces consecutivas en el FIFA FIFPro World Ones. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes junto a sus compañeros de selección. Y durante años fue considerado uno de los mejores porteros del planeta. Pero aquí comienza la otra cara del éxito. La cima es un lugar solitario, y cuanto más alto subes, más fuerte sopla el viento. Ser capitán del Real Madrid y de la selección implicaba decisiones difíciles. Implicaba soportar críticas internas. Implicaba ser el puente entre vestuario y directiva. No todos los compañeros veían con buenos ojos su influencia. No todas las decisiones eran celebradas. Y mientras el público lo veía como un héroe indestructible, dentro del club se empezaban a gestar tensiones silenciosas. El fútbol no es eterno. El cuerpo tampoco. Y aunque durante años sus reflejos parecían sobrenaturales, llegaron las primeras dudas. Algunos errores aislados fueron amplificados. Los medios comenzaron a preguntar si su tiempo estaba terminando. ¿Puede una leyenda envejecer con dignidad en un club que exige perfección perpetua? La temporada 2012 a 2013 marcó un punto de inflexión. Lesiones, suplencias inesperadas y decisiones técnicas que sorprendieron al mundo. El ídolo comenzó a sentarse en el banquillo. Para alguien que había vivido entre ovaciones constantes, el silencio del estadio resultaba ensordecedor. Aún así, su carácter volvió a imponerse. No respondió con polémicas abiertas, no generó escándalos públicos. Aceptó, resistió y siguió entrenando. Porque para Iker,
La identidad siempre fue clara. Primero el equipo, después el ego. En 2015, tomó una decisión que sacudió al madridismo. Dejó el Real Madrid tras 25 años vinculados al club y se marchó al FC Porto. Muchos lo interpretaron como un final discreto, otros como una salida forzada. Pero para él fue una oportunidad de reinventarse lejos del ruido. En Portugal volvió a encontrar estabilidad, continuidad y respeto. Demostró que aún tenía nivel competitivo. Pero la vida, caprichosa e impredecible, estaba preparando una prueba mucho más dura que cualquier final europea. En este capítulo hemos visto al Iker triunfador, el campeón del mundo, el capitán respetado, el símbolo de una generación dorada. Pero también hemos comenzado a percibir las primeras grietas, porque la gloria absoluta nunca viene sin costo. Y ahora la pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando el héroe baja del pedestal? ¿Qué sucede cuando el aplauso se convierte en cuestionamiento? Detrás del capitán, del campeón del mundo y del ídolo silencioso, siempre existió un hombre que anhelaba algo más que títulos. Porque mientras los estadios coreaban su nombre, Iker Casillas buscaba estabilidad, afecto y una vida que no estuviera definida únicamente por el fútbol. Fue en el punto más alto de su carrera cuando el destino cruzó su camino con el de Sara Carbonero. Periodista reconocida, rostro habitual en transmisiones deportivas, inteligente y carismática. Su relación comenzó bajo la lupa pública. No fue un romance discreto. Fue una historia observada, analizada y, en ocasiones, juzgada. El beso tras la final del Mundial 2010 en Sudáfrica se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la televisión española. En medio de la euforia colectiva, Iker interrumpió una entrevista en directo para besar a Sara. Para muchos, fue un gesto espontáneo y romántico. Para otros, el inicio de una presión mediática constante. La pareja se casó en 2016 en una ceremonia íntima. Tuvieron 2 hijos, Martín y Lucas. Desde fuera parecían la representación perfecta del equilibrio entre fama y estabilidad familiar. Pero la vida privada de una figura pública rara vez es tan sencilla como parece. Ser el capitán del Real Madrid y esposo de una periodista deportiva implicaba una exposición permanente. Cada derrota era analizada no solo en términos deportivos, sino también personales. Surgieron rumores injustos, especulaciones sobre favoritismos, críticas que intentaban vincular decisiones técnicas con la relación sentimental. Casillas, fiel a su carácter reservado, nunca alimentó polémicas. Sin embargo, el desgaste era inevitable. El traslado a Portugal cuando fichó por el FC Porto representó no solo un cambio profesional, sino una transformación en la dinámica familiar. Nueva ciudad, nuevo entorno, nueva rutina. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. El 1 de mayo de 2019, durante un entrenamiento con el Porto, Iker sufrió un infarto agudo de miocardio. La noticia paralizó al mundo del fútbol. El héroe parecía invencible, pero su propio corazón le recordó su fragilidad humana. Fue ingresado de urgencia. La carrera quedó en suspenso. La vida tomó prioridad. Ese episodio marcó un antes y un después. El hombre que había salvado goles imposibles, enfrentaba ahora una batalla interior. Ya no se trataba de reflejos, sino de supervivencia. Ya no era cuestión de títulos, sino de salud. Sara Carbonero, mientras tanto, también atravesaba su propia lucha contra el cáncer. 2 procesos médicos, 2 tormentas simultáneas, una familia intentando sostenerse en medio de la incertidumbre. Lo que parecía una pareja sólida comenzó a experimentar tensiones silenciosas. En 2021, anunciaron su separación de manera respetuosa. No hubo escándalos públicos ni declaraciones incendiarias, solo un comunicado sobrio confirmando el fin de una etapa. Pero detrás de esa sobriedad había años de presión acumulada, desafíos médicos y una exposición constante que ningún matrimonio está preparado para resistir eternamente. Los hijos se convirtieron en el centro absoluto. Casillas asumió un rol aún más presente como padre.
Intentó blindar a los pequeños del ruido mediático. Intentó preservar algo de normalidad en medio de titulares que buscaban dramatismo. En esta etapa también surgieron rumores sobre nuevas relaciones, especulaciones constantes y una atención mediática que no cesaba. Cada fotografía, cada aparición pública, cada gesto era interpretado como señal de algo más profundo. ¿Puede alguien reconstruirse mientras el mundo observa? ¿Puede un hombre redefinir su identidad cuando durante décadas fue únicamente el capitán? Iker comenzó a explorar nuevas facetas, labores institucionales, proyectos empresariales, participación en el ámbito deportivo desde fuera del campo. Intentó postularse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, aunque finalmente retiró su candidatura. Parecía buscar un nuevo propósito, una nueva manera de aportar sin colocarse nuevamente bajo el reflector más abrasador. La familia, los amigos de la infancia y su círculo más íntimo fueron su sostén. Porque cuando la ovación se apaga y el estadio queda vacío, lo único que permanece es lo esencial. En este capítulo hemos visto al hombre vulnerable, el esposo bajo presión, el padre comprometido, el paciente hospitalizado, el ser humano que comprendió que la gloria no protege del dolor. Pero aún falta la parte más incómoda de la historia. Porque cuando la vida personal tambalea y la carrera ya no es la misma, las críticas regresan con fuerza. Y en el siguiente capítulo abordaremos el punto más delicado. La confirmación del titular, los cuestionamientos públicos, las polémicas y el momento en que algunos decidieron darle la espalda. Porque a veces, la verdadera tragedia no es caer, sino descubrir quién permanece cuando lo haces. Hace 5 minutos, triste noticia para Iker Casillas, de 44 años. Su vida fue realmente trágica. Es fuerte. Es emocional. ¿Pero qué significa realmente? ¿Estamos hablando de una tragedia definitiva? ¿O de una sucesión de golpes que marcaron a un hombre que parecía indestructible? La realidad es más compleja que el dramatismo del encabezado. Después del infarto en 2019, Iker Casillas entendió que su carrera como futbolista profesional había llegado a su fin. En 2020 anunció oficialmente su retirada. No hubo despedida multitudinaria en el césped. No hubo última parada heroica ante 80,000 personas. Hubo una rueda de prensa sobria. Hubo palabras medidas. Hubo lágrimas contenidas. Para alguien que había levantado un mundial con la selección de fútbol de España, retirarse por motivos médicos no es solo un final deportivo. Es un duelo personal. Pero eso no fue todo. En los años siguientes, su nombre volvió a ocupar titulares por motivos que poco tenían que ver con el fútbol. Rumores sentimentales amplificados. Interpretaciones exageradas en redes sociales. Declaraciones sacadas de contexto. En una ocasión, un mensaje irónico publicado en sus redes sobre su orientación sexual generó una tormenta mediática inesperada, obligándolo a aclarar la situación y pedir disculpas. Lo que pudo ser una broma privada se transformó en un debate nacional. La figura que durante años había sido sinónimo de serenidad se encontró, de repente, en el centro de controversias digitales. Y en la era de las redes sociales, el juicio es inmediato y feroz. También hubo tensiones históricas dentro del Real Madrid que, con el paso del tiempo, salieron nuevamente a la conversación pública. Su suplencia en los últimos años en el club, su salida sin el homenaje que muchos esperaban, las diferencias con entrenadores. Todo volvió a ser analizado con lupa. Algunos aficionados comenzaron a dividirse. Para unos, siempre será el capitán eterno. Para otros, su final no estuvo a la altura del mito. Esa dualidad es dura para cualquier deportista. Porque pasar de unanimidad a debate puede sentirse como una forma de traición silenciosa. Entonces, ¿es esa la vida trágica del titular? No hablamos de una caída estrepitosa en escándalos judiciales, ni de un descrédito absoluto. Hablamos de algo más humano. La pérdida de identidad tras el retiro, el enfrentamiento con la fragilidad física, la ruptura matrimonial, la exposición pública constante y la presión de reinventarse cuando el mundo solo te conoce por lo que fuiste. Iker intentó dar un paso hacia la dirigencia deportiva,
presentándose como posible candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, retiró su candidatura. Algunos interpretaron el gesto como prudencia. Otros, como señal de que el sistema no estaba listo para un cambio real. En paralelo, emprendió proyectos empresariales y actividades institucionales, manteniéndose vinculado al entorno futbolístico. Pero ya no era el protagonista absoluto. Era una figura histórica buscando su nuevo lugar. El público es implacable con las leyendas. Exige perfección eterna, no acepta debilidad. No comprende que el héroe también envejece, se enferma, se equivoca y se rehace. Si hubo un momento en que parte de la afición pareció darle la espalda, fue en ese tránsito entre ídolo activo y exjugador vulnerable. No todos entendieron su silencio. No todos interpretaron correctamente sus decisiones. Y en la era digital, la narrativa se construye más rápido que la verdad. Pero aquí es donde el titular adquiere su verdadero sentido. La triste noticia no es una tragedia fatal. Es la constatación de que incluso los más grandes enfrentan tormentas internas. Es el reconocimiento de que la vida después del aplauso puede ser más difícil que la vida en la cima. A sus 44 años, Iker Casillas no es el portero que volaba en Sudáfrica. Es un hombre que ha atravesado enfermedad, ruptura, polémica y reinvención. Y eso, lejos de disminuirlo, lo humaniza. La pregunta final es inevitable. ¿Puede una leyenda redefinirse sin traicionar su pasado? ¿Puede encontrar paz cuando el ruido externo no cesa? Después de la gloria, después de las críticas, después del infarto, la separación y las tormentas mediáticas, queda una pregunta esencial. ¿Qué permanece cuando todo lo demás cambia? A los 44 años, Iker Casillas ya no necesita demostrar nada en el campo. Sus estadísticas están escritas en la historia. Más de 700 partidos con el Real Madrid. 167 internacionalidades con la selección de fútbol de España. Campeón del mundo en 2010. Doble campeón de Europa con España. 3 Champions League. Múltiples ligas. Cifras que no se discuten. Pero el legado de una figura como él no se mide solo en trofeos. Se mide en el impacto emocional que dejó en millones de personas. Se mide en el niño que decidió ponerse de portero porque vio aquella parada ante Robben. Se mide en la generación que, por primera vez, sintió que España dominaba el mundo del fútbol sin complejos. La narrativa del final trágico pierde fuerza cuando se observa con perspectiva. Sí, hubo golpes. Sí, hubo errores. Sí, hubo decisiones discutidas y momentos incómodos. Pero también hubo valentía. Valentía para aceptar que su corazón necesitaba prioridad. Valentía para anunciar su retirada con dignidad. Valentía para reconstruir su vida personal sin alimentar el espectáculo. Valentía para pedir disculpas cuando fue necesario. Porque la grandeza real no es la ausencia de caída, es la capacidad de levantarse sin perder la identidad. En el mundo del deporte, muchas leyendas terminan envueltas en conflictos irreversibles o en polémicas que opacan su trayectoria. En el caso de Casillas, el tiempo parece estar haciendo lo contrario. Cuanto más se aleja de la portería, más se consolida su imagen histórica. Hoy, cuando se mencionan los mejores porteros de la historia moderna, su nombre aparece inevitablemente junto a figuras de talla mundial. Su etapa en el FC Porto demostró que incluso fuera de España, seguía siendo competitivo y respetado. No fue una retirada forzada por bajo rendimiento. Fue una retirada impuesta por la salud. Y eso cambia la narrativa. ¿Cometió errores? Sí. ¿Vivió momentos difíciles? También. ¿Sintió el peso de la crítica? Sin duda. Pero nada de eso borra las noches mágicas, los títulos históricos ni la estabilidad que transmitía bajo presión extrema. El verdadero valor de su historia radica en algo más profundo. Mostró que incluso el héroe puede ser humano, que la fragilidad no invalida la grandeza, que una vida no se resume en sus momentos más oscuros, sino en la suma completa de sus luces y sombras.
A sus 44 años, Iker Casillas no es un personaje trágico. Es un sobreviviente. Un hombre que atravesó el punto más alto del deporte mundial y regresó a tierra firme con cicatrices visibles e invisibles. Quizá la lección más poderosa de su recorrido sea esta. El aplauso es temporal, pero el carácter es permanente. El niño de Móstoles que entrenaba sin garantías se convirtió en capitán del mundo. El portero que levantó un mundial aprendió luego a cuidar su propio corazón. El ídolo que vivió bajo los focos ahora construye una vida más discreta, más humana, pero igualmente significativa. Y si algo confirma esta historia, es que la verdadera medida de una figura pública no está en el titular más dramático, sino en la huella que deja cuando el ruido se apaga. Iker Casillas seguirá siendo recordado no solo por lo que ganó, sino por cómo enfrentó lo que perdió. Ese es su legado. Y ese legado, pase lo que pase, ya nadie puede arrebatárselo.